Para concluir el tema de los circuitos analizados a través del tiempo, que es lo que hemos estado viendo, que es el circuito RC, RL y RLC, todos han estado analizados a través del tiempo. Pues solamente voy a tomar esta parte que falta, que es para que ustedes sepan qué es el régimen transitorio y permanente. Quizá algunos se los mencionaron en ecuaciones diferenciales, pero bueno, cuando nosotros tenemos una solución de una ecuación diferencial, casi todas, aquí no es cualquier, aquí me falló, no es cualquier, es casi todas las ecuaciones, soluciones de las ecuaciones diferenciales, o al menos muchas, están divididas en dos partes. El régimen transitorio, que es la parte que va variando, o sea, es decir, la parte que va teniendo diferentes cambios a través del tiempo, o lo que es equivalente es una parte dinámica. Por ejemplo, algo dinámico quiere decir que pues cambia de alguna manera, no me importa cómo, pero cambia. Ya sea así o inclusive si tengo algo así. Si son funciones, pues algo más así. El chiste es que va cambiando a través del tiempo. Por lo tanto, si nosotros vamos a un diferente tiempo, por ejemplo, a 5 segundos, y después vamos a 10 segundos, y después a 8, que va a haber cambios. No se va a mantener el mismo valor en todo el tiempo. Va a haber diferentes cambios. Al menos debe de haber un cambio para considerar que es un régimen transitorio. Les estoy diciendo que si ya están listos y siguen entrando. Entonces, bueno, por otra parte, el régimen permanente es la parte que deja de tener estos cambios. Es decir, si yo hago y veo en tiempo 50 segundos y después veo en 55 segundos y después veo qué valor tiene en 100 segundos y se repite, entonces a partir de ahí vamos a considerar que eso es un régimen permanente. Es decir, nuestra función ya convergió a un valor en específico y entonces, como ya convergió a un valor, esta función deja de tener cambios, ya no cambian sus valores en el tiempo. Comúnmente, como no sabemos, cada función es diferente, muy diferente en el tiempo, pues, ¿cómo podemos saber si una función, en dónde empieza el régimen permanente de una función? Entonces, para asegurar, se considera que el régimen permanente de una función empieza cuando a partir de un tiempo infinito en adelante, básicamente. Entonces, comúnmente el régimen permanente se evalúa en el infinito. Entonces, aquí podemos ver algo de ese estilo. Tenemos una solución conformada por dos partes. La primera es el régimen transitorio, como les acabo de decir, está variando. Está variando, que es esta parte, está cambiando. Si nosotros evaluamos la función en este tiempo y después la evaluamos en este tiempo y después en este y después en este y después en este o en cualquier parte intermedia de estos tiempos, pues nos damos cuenta que nuestra función tiene diferentes valores, no es el mismo. Pero sin embargo, después de que dejamos pasar un tiempo muy grande, la idea es dejar pasar un tiempo infinito. Pero bueno, en la realidad es si dejamos pasar un tiempo muy, muy, muy grande entre esos cambios y después y dejamos pasar un tiempo, después podemos evaluar esta parte y esta parte si nosotros nos situáramos aquí, aquí, bueno, en tiempo, evaluáramos aquí, 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 veríamos, por ejemplo, que tenemos 5 constantes. Siempre nos va a salir la evaluación ya del tiempo en 5. Entonces, la idea es de tener las soluciones de ecuaciones
es que pueden dividirse en estas dos partes. En el tema de circuitos, las soluciones salen muy constantemente, si tienen casi siempre régimen permanente y régimen transitorio, a menos que sea una solución sinusoidal, ahí no necesariamente la tiene. Entonces, pues, en esta parte, pues, por ejemplo, inclusive cuando tenemos soluciones de primer orden, por ejemplo, un circuito RC o RLC, pues ustedes ya saben que las soluciones son exponenciales, entonces tenemos algo de este estilo y después de un tiempo se mantiene en un valor constante. Entonces, si nosotros vamos desde donde inicia hasta un tiempo muy grande, vamos a ver que justamente si nosotros evaluamos en diferentes partes del tiempo o si nosotros evaluamos en diferentes partes del tiempo, pues vamos a tener diferentes valores. Pero después, dejando pasar un tiempo, un tiempo bastante grande, perdón. Después de haber dejado pasar un tiempo muy grande y volvemos a medir, nos vamos a dar cuenta que nuestra función se estabilizó. Nuestra función se estabilizó bastante y entonces convergió a un valor y entonces este valor pues ya se dice que como ya no hay cambios, entonces se dice que este valor ya pertenece al régimen permanente. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo está claro. No, todo bien, profe. Ok, Solamente una cosa, ¿tenemos que copiar el apunte o lo va a subir? lo voy a subir y Ah, lo ok. tienen que copiar también. Van a hacer su apunte. Vale, gracias. Bien, entonces, pues eso es la conclusión de la parte temporal. Y bueno, con eso se concluye toda la parte temporal. Nada más para que sepan que las soluciones pueden tener estas dos partes. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con el tema, otro tema, que son los fasores. Los fasores son algo bastante útiles, muy utilizados, simplifican mucho el trabajo en el sentido de que dejamos de utilizar el cálculo integral, dejamos de ocupar ecuaciones diferenciales, pero, pero ahora en lugar de ocupar esas herramientas de cálculo, pues ahora hay que utilizar herramientas de complejos. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Pues nosotros vamos a suponer que nosotros tenemos una fuente de voltaje de esta forma, que está, por alguna razón, es una fuente de voltaje sinusoidal. Vimos, por ejemplo, en la tarea pasada, pues nuestra fuente era una fuente sinusoidal, ¿no? O es muy común encontrar fuentes sinusoidales, por ejemplo, en el tomacorrientes de su casa, ¿no? Al final de cuentas, eh, lo que sale de la toma de corriente de sus casas, pues tiene la forma sinusoidal, ¿no? Bueno, entonces vamos a suponer esa fuente y pues bueno, es constituida por las siguientes partes. Pues está la función seno por un lado, por otro lado vamos a llamarle BM a la amplitud y vamos a constituirla por un argumento. Recuerden que lo que está dentro del seno, coseno, tangente se le llama argumento. Argumento. Y entonces en este caso el argumento está constituido por la frecuencia angular y el tiempo. Entonces, donde la frecuencia angular se mide en radianes sobre segundo y bueno, el tiempo está en segundos. Y pues el equivalente de la gráfica pues de esa función es esta que vemos aquí abajo, esta de aquí.
es una función sinusoidal cualquiera, donde aquí tenemos la amplitud, perdón, donde aquí esta parte es Bm y por abajo también tenemos menos Bm. Entonces tenemos las dos, tenemos ahí Bm, tenemos, bueno, en este caso, este eje representa el tiempo y bueno, la frecuencia angular. En este caso, la frecuencia angular, pues, para definirla, primero hay que definir el periodo. Ustedes ya lo han visto, el periodo en una función es el tiempo necesario para completar un ciclo. Entonces, en este caso, pues la función seno empieza aquí, recorre todo esto hasta llegar otra vez al 0 y se repite una vez más la misma función seno. Entonces, cada una de esas repeticiones es un ciclo y está en función de esta ecuación de acá. Quiere decir que el periodo es igual a 2pi entre la frecuencia angular, que justamente es la que tiene nuestro argumento del seno. Entonces, pues bueno, están completamente ligadas, tanto la frecuencia angular como el periodo. Y bueno, también por otro lado, si nosotros tenemos el periodo, también podemos tener algo asociado, que es la frecuencia. Y la frecuencia es la cantidad de ciclos que puedo dar en un segundo. Entonces, vean, el periodo es el tiempo necesario para completar un ciclo. Entonces, este periodo puede ir desde, no sé, desde 0.01 segundos, por ejemplo, hasta lo que quieran, hasta 10 segundos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tiempo que me tarda en completar un periodo, punto. Por otro lado, si se dan cuenta, bueno, cuando hablamos del periodo es un solo ciclo, no importando el tiempo. La frecuencia es justamente lo inverso. Es un solo segundo fijo. No me importa la cantidad de ciclos. En un segundo, ¿cuántos ciclos saco? Dime. Está cortando. ¿Para todos? Sí, profe, se estaba cortando. profe. Sí, profe. Sí, también lo escucho cortado. Sí. No sé por qué ustedes siempre tienen problemas. Es la primera vez que me dice eso un grupo. Solo fue momentáneo, profe. Bueno. No se enoje. Entonces, continuemos. Basado en esta fórmula de aquí, pues están de acuerdo que también se puede despejar la frecuencia y eso es equivalente a que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Entonces, pues bueno, la frecuencia angular, que es esta de aquí, pues está muy relacionada tanto con frecuencia como con periodo. Entonces, básicamente, tuviéramos cualquiera de las tres, pues con una que tengamos se pueden obtener fácilmente las otras dos. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces, bueno, eso es lo básico acerca de funciones que se debe de saber. Bueno, en este caso, funciones periódicas. Y eso es básicamente la caracterización de lo que les comentaba aquí, que es una fuente de voltaje. Entonces, esa fuente de voltaje tiene un cambio sinusoidal. Y bueno, recordemos, sinusoidal, cuando decimos que una función es sinusoidal, quiere decir que que está descrito de una manera ya sea seno o coseno. Sinusoidal no quiere decir que sea inmediatamente seno. Sinusoidal se refiere a que es periódica en el sentido ya sea que se comporte como seno, como coseno o como una suma de las dos. Porque muchas veces se confunde
que sinusoidal es algo relacionado directamente con el seno, y eso no es tan cierto. O sea, sinusoidal se refiere a una variación, seno o coseno o combinación de ambas. La idea es que básicamente al final de cuentas se comporte de esta manera, que tenga este tipo de variaciones, que sea periódica. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe, todo está bien. No, ninguna. No. Bien. Entonces, ya que describimos eso, pues, en caso de tener, por ejemplo, la frecuencia o algo, pues podemos hacer diferente clase de despejes, ¿no? Como por ejemplo aquí nada más metí un despeje que es el de 2pi por la frecuencia, que se dan cuenta que es pasar este aquí multiplicando y este acá multiplicando también, ¿no? Entonces, bueno, reitero una vez más, las tres cantidades están completamente relacionadas, muy relacionadas entre sí, pues se puede obtener una de la otra. Bien, entonces ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa ahora si a nuestra fuente le agregamos un término extra más? Este término, si se dan cuenta, el argumento solamente tenía omega t. ¿Qué pasa si ahora nosotros le agregamos un término más, que es este de aquí, donde este término se le dice que se le denomina fase? Entonces, básicamente, la fase es, no recuerdo, bueno, no sé si ustedes en algún curso de matemáticas, a lo mejor cuando ven cálculo diferencial y funciones, les comentaba que dependiendo en dónde le agregaran o sumaran cosas a su función, ustedes iban a tener desplazamientos hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha. Por ejemplo, si tenían, justamente si tenían, no sé, algo como el seno, justamente el seno de X, vamos a poner el seno de X. Te decían, no es lo mismo sumarle algo aquí afuera a sumárselo en el argumento. ¿Por qué? Porque una lo que hace es, si originalmente mi función estaba aquí, estaba en el origen, si yo le sumo el 1, lo que va a hacer es desplazarla una unidad. Algo así. De hecho, debería de llegar hasta abajo, pero bueno, lo va a cambiar a, no sé, 5 unidades. Entonces, cuando a toda la función le agregaban, le sumaban o le restaban un valor constante, lo que hacían era desplazar su función hacia arriba o hacia abajo. Pero luego te decían, ¿qué pasa si, otro ejemplo? Vamos a suponer la función x cuadrada. Te decían, no es lo mismo x cuadrada más 5. ¿Por qué? Porque el x cuadrada, pues es una función, una parábola, y si le ponían más 5, pues ¿qué hacían? Pues desplazar las 5 unidades hacia arriba. Así. Te decían, no es lo mismo eso a x más 5 y todo eso al cuadrado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que hacía cuando ustedes metían la suma de un valor directamente sobre nuestra variable, en este caso x, lo que hacían era ahora hacer un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, retomemos el caso primero de la parábola. Si tenemos ahora x más 5 y todo eso al cuadrado, nosotros teníamos nuestra parábola algo así. Y entonces, como le metimos el más 5, lo que va a pasar es que ahora vamos a tener un desplazamiento hacia la derecha. O hacia la izquierda, también depende, ¿no? El signo del... El signo del... ¿Cómo se llama? Si es más 5, menos 5. Ahora también, si nosotros regresamos al seno, si tenemos seno de x
más 5 o menos 5, no importa, más menos 5, pues ahora el desplazamiento no va a ser hacia arriba. Nosotros tenemos una función que es originalmente algo así. Y entonces cuando ustedes le aplican ese más 5 o menos 5, no. Bueno, le aplican ese más 5 menos 5, lo que va a hacer es que van a desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha la función seno, es decir, algo así. Algo así. Entonces, básicamente es recorrerla hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí me expliqué respecto de eso? Sí. Sí, profe. Ok, bien. Algo. Entonces, podemos nosotros describir justamente ese corrimiento hacia la izquierda o hacia la derecha con esta forma, que es más un ángulo extra o más algo. Y entonces eso justamente lo que ese corrimiento o esa traslación hacia la izquierda o hacia la derecha, o sea, es decir, en el eje del tiempo, se le llama fase. Entonces aquí se los pongo, se ve creo que un poquito mejor. Y entonces cuando nosotros, dependiendo lo que le agreguemos, pues tenemos nuestra función original, que esta es la que habíamos visto. Pero cuando nosotros le agregamos un desfasamiento, entonces pues nuestra función se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Y cuánto se mueve? Pues la fase, ¿no? Lo que nosotros le hayamos agregado. Entonces aquí hay algo que hay que tener que es bastante importante y hay que tener en cuenta. Y es que están de acuerdo que si lo ven nada más como una función que están recorriendo hacia la izquierda o hacia la derecha, están de acuerdo que no están cambiando la función. O sea, sigue siendo el mismo, siguen siendo los mismos senoides, ¿no? O sea, porque lo único que hicieron es agarrar su función y la agarraron y la desplazaron hacia la izquierda, pero no cambiaron su frecuencia, no cambiaron su amplitud, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, lo que aquí pasa, o lo que aquí es bastante importante es que el senoide, no importando cómo lo mueva, sigue siendo el mismo. ¿Se está movido? Sí, pero sigue siendo el mismo. No cambié, reitero una vez más, ni su amplitud, ni la frecuencia angular, y sigue dependiendo del mismo tiempo. Entonces, no cambió absolutamente nada, solo lo moví. Entonces, si eso pasa, se dice que tenemos los mismos senoides, pero con diferentes fases. Entonces, bueno, un científico de hace muchos años, de hace como 200 y tantos años, sí creo que su apellido era Proteus, justamente, pues se le ocurrió que estas diferencias de fase podrían, y que sigue siendo el mismo senoide, podría ser aprovechado de una manera para analizar los circuitos de una manera más sencilla, sin la necesidad de resolver las ecuaciones diferenciales, como lo hemos estado haciendo, sin tener que ocupar cálculo, pero aplicando otras técnicas. Estas técnicas eran los números complejos. Entonces, para que le vayan echando un ojo nuevamente a los números complejos y vayan checando si tienen lo básico, ¿no? Que es la representación de un número complejo, qué es un número complejo. Básicamente, las dos cosas más importantes es los números, la representación básica de un número complejo, que es de esta forma, donde recordemos que esta es la parte real de Z y B es la parte imaginaria de B. En álgebra lineal sí llevaron números complejos, ¿verdad? Sí. Bien. Sí, algo. Con lo básico es suficiente. Es decir, ¿qué es lo básico? La representación, que esta es su forma rectangular o cartesiana. Recuerden que un número complejo tiene otras representaciones. Hay que repasarlas para la siguiente clase, que es
esta representación también puede ser representado de forma exponencial, de la forma R, E a la menos, bueno, puede ser más, menos, no importa, teta, I. Esa es otra. Y hay otra más que es la representación ángulo, que es R, es radio, ángulo, teta, así. Entonces, estas son 3. Ah, bueno, hay otra más también importante que es Z igual a en forma de senos y cosenos, que es R que multiplica a el coseno de teta. ¿Dónde va a caber aquí? Aquí lo voy a poner. Z es igual a R que multiplica al coseno de teta más I veces el seno de teta. Entonces, estas son las representaciones como más comunes que hay de los números complejos y de las que se ven, ¿no? Las que se ven en clase. Son 4 y tienen que repasar para la siguiente clase nada más cómo se pasa rápidamente entre todas. Es bastante sencillo. Y bueno, eso es como para que lo consideren. Y finalmente, para culminar la clase de hoy, también estas identidades que aquí les estoy poniendo se van a utilizar mucho, bastante. Entonces, sobre todo estas, pero bueno, todas, les recomiendo que, aparte de que las pongan en su apunte, a medida que vayamos avanzando con esta parte de los fasores, las tengan siempre a la mano. No sé, si aparte de su apunte la anotan en una hoja aparte que pueden llevar o si las apuntan al final de su cuaderno para cambiar rápidamente. Yo qué sé, el chiste es que las tengan muy presentes y que las tengan en todo momento con ustedes porque para fasores son completamente necesarias. Siempre hay que estarlas utilizando. Entonces, si no las tienen, pues van a tener que regresar al apunte, después volver a escribir y tener que regresar y después la siguiente clase lo mismo y la siguiente clase lo mismo. Entonces, pues, que las traigan muy a la mano, si son muy buenos, se las aprendan. Si son muy buenos, se las aprendan. No sé. El chiste es que las tengan muy presentes y muy... pues muy en cuenta, muy presentes y a la mano, ¿ok? Bien, entonces, de estas funciones hay algo bastante importante que quiero, perdón, de estas identidades hay algo muy importante que hay que recalcar. Vamos a ver, por ejemplo, no sé, esta. Cualquiera, se puede con cualquiera, voy a verlo con esta. Nos dice que el seno de omega t más 90 grados, o el equivalente a pi medios, da igual, es igual al coseno de omega t. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si yo agarro una función seno, esta es mi función seno. Bueno, empezando desde cero bien, pero bueno, esta es mi función seno. Quiere decir que si yo agarro mi función seno y la desplazo y la desplazo, de alguna manera la desplazo el equivalente de 90 grados, es decir, hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces eso implica que, según esta identidad, es equivalente a que yo tenga un coseno. Entonces, si se dan cuenta, pues evidentemente el seno y el coseno, si se desplazan adecuadamente, son lo mismo, ¿no? La única diferencia es que el seno aquí tiene una fase y el coseno no. O al revés, se puede desplazar el coseno, como lo vemos aquí,
y hacer que sea idéntico a un seno, ¿no? Y pues eso nos los han enseñado, nos han dicho siempre que el seno respecto al coseno tiene una diferencia de fase de 90 grados. Pero si se dan cuenta, es la misma función, es una sinusoidal, que nada más están desplazando en el tiempo y lo que hacen es tratar de que se emparejen de alguna manera, ¿no? ¿Cómo? Pues agregándole un ángulo de fase, pero haciendo que se emparejen de alguna manera. O que sean equivalentes. Esa es la terminología adecuada. ¿Están de acuerdo? Sí explico la idea, o sea, de que un seno y un coseno básicamente son lo mismo, solo con diferente fase. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, esta idea es muy importante y solo aplica bajo las siguientes consideraciones. Van a ser igual siempre y cuando tengan esto igualito, es decir, el mismo omega y dependan del tiempo. Si ustedes llegasen a tener, por ejemplo, voy a borrar esto. Si ustedes llegaran a tener, por ejemplo, seno de 3t, de 3t más 90, pues esto es igual a un coseno de 3t. ¿Están de acuerdo? Según esta identidad, ¿no? Entonces, ¿dónde? Pues el omega, pues es 3 radianes sobre segundo, ¿no? Y entonces ahí sí es completamente equivalente y se puede hacer. Pero lo que no se puede hacer es operar cuando se tienen diferentes omegas. Es decir, si yo tengo el seno de 3t nuevamente, más 90, y por alguna razón aparece, le cambio a coseno de 5t, por ejemplo, esto ya no es válido. ¿Por qué? Pues porque mi identidad me está diciendo que tienen que tener el mismo omega y el mismo tiempo, bueno, la misma variable. Si yo las cambio, ya no puedo operar. Quiere decir que ya no son lo mismo, porque ahora sí, si yo estoy cambiando la frecuencia, ahora sí estoy haciendo como más, como acordeón, ¿no? Mi seno, mi coseno, lo estoy haciendo más comprimido, menos comprimido, y eso ya no es la misma función, ¿están de acuerdo? Le cambié la frecuencia. Lo mismo aplica si le cambian la amplitud. Si aquí tenían 5 y aquí 3, tampoco aplica. O sea, aunque modificaran esto, pero si cambian la amplitud, tampoco aplica. Ya no es exactamente la misma identidad. Entonces, las pueden cambiar, pueden convertir un seno a un coseno, sí, con la fase. Pero lo más importante y lo que todavía, la amplitud, digamos que se puede modificar relativamente fácilmente. Y bueno, pero lo que más importa es esta, que el omega tiene que ser igualito. Si no es igualito, entonces no se puede hacer ese cambio. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, todo bien. ninguna. No, profe. Pues bueno, como era justamente una clase de prueba para ver cómo tenían esta parte del